El secuestro de Heath Dugard, 18 años de cautiverio. En la tranquila mañana del 10 de junio de 1991, en South Lake Tahoe, California, una niña de tan solo 11 años estaba a punto de vivir una pesadilla que duraría casi 2 décadas. Heath Lee Dugard caminaba hacia la parada de autobús escolar como lo hacía cada día, sin imaginar que esos serían sus últimos momentos de libertad durante los próximos 18 años. Carl Probyn, el padrastro de Heath, observaba desde el garaje de su residencia cómo su hijastra se dirigía a la escuela. Fue entonces cuando un sedán Mercury Monarch de color gris se detuvo junto a la pequeña. Lo que parecía una solicitud inocente de direcciones se transformó en un acto atroz en cuestión de segundos. El conductor del vehículo, Philip, utilizó una pistola paralizante contra la menor, dejándola inconsciente en el pavimento. Junto a su esposa Nancy, levantaron el cuerpo inerte de Heath y lo arrojaron en el asiento trasero del automóvil. Carl Probyn, al presenciar el secuestro, intentó desesperadamente perseguir el vehículo en su bicicleta, una reacción que posteriormente despertaría sospechas en los investigadores. El FBI, desconcertado por lo que consideraron una respuesta aparentemente irracional, sometió a Probyn a múltiples pruebas de polígrafo, llegando incluso a considerarlo sospechoso de haber orquestado el secuestro de su propia hijastra. Esta teoría infundada destruiría su matrimonio con la madre de Heath, Terry Probyn, quien se divorció de él bajo la presión de las especulaciones y rumores que circulaban en la comunidad. Los secuestradores condujeron aproximadamente 170 millas durante 3 horas hasta llegar a su propiedad en Antioch, California. Durante el trayecto, Heath fue mantenida oculta bajo mantas en el asiento trasero, desorientada y aterrorizada, sin poder ver hacia dónde la llevaban. Al llegar a la vivienda de los captores, Philip condujo a la niña hacia una habitación oculta en el patio trasero de su propiedad, un espacio que se convertiría en su prisión durante los años venideros. La magnitud del caso provocó una de las búsquedas más extensas en la historia de California. El FBI, la Patrulla de Caminos de California, departamentos de policía locales y cientos de voluntarios peinaron la región buscando desesperadamente a la niña desaparecida. Los rostros de Heath Dugard inundaron los noticieros nacionales, carteles de "Se busca" aparecieron en cada esquina y la familia ofreció recompensas por información. Sin embargo, Heath permanecía oculta a plena vista, a solo unas horas de distancia de su hogar. Durante el primer año de cautiverio, Heath permaneció completamente aislada en aquella habitación clausurada del patio trasero. Philip la sometía repetidamente a abusos sexuales, mientras la niña vivía en un estado constante de terror psicológico. El trauma era tan profundo que Heath ni siquiera contemplaba la posibilidad de escapar, paralizada por el miedo y la manipulación de su captor. Con el paso de los años, las condiciones de su cautiverio cambiaron ligeramente. Se le permitió salir ocasionalmente al patio trasero y, en raras ocasiones, acompañar a la pareja fuera de la propiedad. Philip, quien sufría de adicción severa a las metanfetaminas, comenzó a experimentar episodios psicóticos, afirmando escuchar voces emanando de las paredes. En 1994, cuando Heath tenía apenas 14 años, dio a luz a su primera hija, producto de las continuas violaciones de su captor. El parto ocurrió en el patio trasero, sin asistencia médica profesional, con Nancy actuando como partera improvisada. 3 años después, en 1997, Heath tuvo a su segunda hija, nuevamente sin ningún tipo de atención médica adecuada. Ambas niñas crecieron en el mismo ambiente de cautiverio que su madre, completamente aisladas del mundo exterior. En un acto de manipulación psicológica particularmente cruel, Philip obligó a Heath a decirles a sus propias hijas que su nombre era Alyssa y que ella era su hermana mayor, no su madre. Las niñas crecieron creyendo que Philip y Nancy eran sus padres biológicos, sin conocer la verdadera naturaleza de su situación. El 25 de agosto de 2009, Philip cometió el error que finalmente conduciría a su captura. Llevó a Heath y a sus 2 hijas, ahora adolescentes de 11 y 15 años, al campus de la Universidad de California en Berkeley con la intención de promover su organización religiosa. La presencia de Philip, un delincuente sexual registrado, acompañado por 2 niñas en edad escolar durante horario académico, llamó inmediatamente la atención de la oficial de seguridad del campus, Allie Jacobs. Allie Jacobs, confiando en su instinto, notó el comportamiento extraño del grupo.
Las niñas parecían anormalmente silenciosas, evitaban el contacto visual y mostraban señales de haber sido aleccionadas sobre qué decir. La oficial contactó al oficial de libertad condicional del sospechoso, solicitando una reunión formal para el día siguiente. El 26 de agosto de 2009, Philip acudió a la oficina de libertad condicional acompañado por Nancy, Jaycee, quien se presentó como Alyssa, y las dos niñas. Durante el interrogatorio separado, las respuestas de las menores sonaban ensayadas y poco naturales. Cuando se les preguntó sobre su educación, respondieron que recibían educación en casa, pero no pudieron proporcionar detalles coherentes sobre su currículum o actividades académicas. Bajo presión creciente durante el interrogatorio, el sospechoso finalmente admitió su historial criminal, incluyendo una condena previa en 1976 por secuestro y violación de una mujer llamada Katie Calloway Hall, delito por el cual había cumplido 11 años en prisión federal. Sin embargo, insistió en que se había reformado y encontrado la redención a través de Dios. Finalmente, el 27 de agosto de 2009, tras una investigación más exhaustiva, Jaycee Dugard reveló su verdadera identidad a las autoridades. Después de 18 años, 2 meses y 17 días en cautiverio, Jaycee y sus 2 hijas fueron finalmente liberadas. La noticia conmocionó a la nación, que había dado por perdida a la niña desaparecida décadas atrás. Philip fue sentenciado a 431 años de prisión, mientras que Nancy recibió una condena de 36 años a cadena perpetua. Ambos se declararon culpables de secuestro y agresión sexual, evitando así un juicio prolongado. Elizabeth Smart, 9 meses de pesadilla. En la madrugada del 5 de junio de 2002, en Salt Lake City, Utah, una familia acomodada experimentó la peor pesadilla que cualquier padre podría imaginar. Elizabeth Smart, una joven de apenas 14 años, fue arrancada de su cama mientras dormía plácidamente en su hogar, un lugar que se suponía era el refugio más seguro del mundo. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, Brian David Mitchell, un hombre de 49 años que se hacía llamar Emmanuel O, ingresó silenciosamente a la residencia de los Smart a través de una ventana que había sido dejada abierta en la cocina. Armado con un cuchillo, subió las escaleras hasta el dormitorio que Elizabeth compartía con su hermana menor, Mary Catherine, de tan solo 9 años. Mary Catherine fingió estar dormida, paralizada por el terror, mientras observaba a través de sus párpados entrecerrados cómo el extraño despertaba a Elizabeth y la amenazaba con hacerle daño a ella y a su familia si no cooperaba. El intruso obligó a Elizabeth a ponerse zapatos y la condujo fuera de la habitación. La pequeña Mary Catherine esperó aterrorizada durante varias horas antes de reunir el valor para despertar a sus padres y contarles lo que había presenciado. La desaparición de Elizabeth Smart desató una de las búsquedas más intensivas en la historia moderna de Estados Unidos. La familia Smart, liderada por el padre Ed Smart y la madre Lois, apareció en todos los noticieros nacionales, suplicando por el retorno seguro de su hija. Miles de voluntarios peinaron las montañas circundantes de Salt Lake City. Se distribuyeron millones de volantes y el caso captó la atención de toda la nación. Mitchell llevó a Elizabeth a un campamento improvisado en las montañas detrás de su casa, a solo unos pocos kilómetros de su hogar. Allí, en compañía de su esposa Wanda Barsey, Mitchell sometió a Elizabeth a lo que él denominaba un matrimonio celestial. La adolescente fue forzada a vestir túnicas largas y un velo que cubría completamente su rostro, y fue sometida repetidamente a abusos por parte de Mitchell, quien justificaba sus acciones citando pasajes bíblicos distorsionados. Durante los primeros meses, Elizabeth permaneció encadenada entre 2 árboles en el campamento montañoso. Mitchell, quien sufría de delirios religiosos severos, se consideraba a sí mismo un profeta elegido por Dios. Pasaba horas predicando doctrinas religiosas inventadas y obligaba a Elizabeth a participar en ceremonias extrañas. Wanda Barsey actuaba como cómplice, ayudando a Mitchell a mantener a Elizabeth bajo control mediante amenazas constantes contra su familia. A medida que pasaban los meses, Mitchell comenzó a llevar a Elizabeth a áreas públicas, confiando en que el velo y las túnicas la mantendrían irreconocible. La paseaba por calles de Salt Lake City e incluso la llevó a fiestas públicas. En varias ocasiones, personas se acercaron al trío, sintiendo que algo no estaba bien, pero Elizabeth, aterrorizada por las amenazas constantes contra su familia, permanecía en silencio. En octubre de 2002, Mitchell decidió trasladar el campamento a San Diego, California.
Viajaron en autobús y Elizabeth pasó semanas viviendo en las calles de San Diego, mendigando junto a sus captores. Posteriormente, el grupo regresó a Utah, estableciéndose en un nuevo campamento en las afueras de Salt Lake City. El 12 de marzo de 2003, 9 meses después de su secuestro, 4 ciudadanos reconocieron al trío caminando por una calle de Sandy, Utah, un suburbio de Salt Lake City. Una pareja en particular, tras ver las fotografías actualizadas de Mitchell y Barcy, que habían sido distribuidas recientemente por Mary Catherine Smart, quien finalmente había recordado que el secuestrador era un hombre que había trabajado brevemente para su familia bajo el nombre de Emmanuel, llamó inmediatamente a la policía. Los oficiales detuvieron al grupo y separaron a Elizabeth de sus captores. Cuando le preguntaron su nombre, Elizabeth, condicionada por meses de amenazas, inicialmente respondió con el nombre falso que Mitchell le había asignado. Sin embargo, cuando los oficiales insistieron y le preguntaron directamente si era Elizabeth Smart, la joven finalmente susurró sí. Brian David Mitchell fue arrestado y enfrentó cargos de secuestro agravado y agresión sexual. Durante años, fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado, permaneciendo en instituciones psiquiátricas. Finalmente, en 2010, fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Wanda Barcy recibió una sentencia de 15 años en prisión y fue liberada en 2018 para consternación de Elizabeth y su familia. Se graduó de la universidad, se casó, formó una familia y se convirtió en una activista prominente contra el tráfico humano y los abusos infantiles. Hoy en día, Elizabeth es una voz poderosa para las víctimas de secuestro y abuso, demostrando que es posible recuperarse y prosperar después de experiencias traumáticas devastadoras. Steven Steiner, 7 años robado y un acto heroico. El 4 de diciembre de 1972, en Merced, California, un niño de 7 años llamado Steven Steiner caminaba solo a casa desde la escuela cuando un hombre se acercó a él en un vehículo. El hombre, Kenneth Parnell, de 40 años, le preguntó a Steven si su madre le había dado permiso para que un hombre llamado Murphy lo llevara a casa. El pequeño Steven, confundido, respondió que no conocía a ningún Murphy. Parnell entonces le dijo que trabajaba para la iglesia y que la madre de Steven había solicitado que la iglesia recogiera donaciones de la familia. Le pidió a Steven que lo acompañara a su casa para recoger las donaciones. Steven, criado para confiar en adultos y figuras de autoridad, accedió ingenuamente. Una vez que Steven estuvo en el vehículo, Parnell, asistido por su cómplice Ernie Murphy, condujo durante horas hasta llegar a una cabaña aislada en Cathys Valley, California, aproximadamente a 80 kilómetros de Merced. Allí, Parnell le informó a Steven que sus padres ya no lo querían y le habían dado custodia legal a él. Para un niño de 7 años, esta mentira devastadora se convirtió en su nueva realidad. Durante las primeras semanas, Steven lloró constantemente pidiendo ver a su madre. Parnell, un pedófilo convicto que había cumplido condena previa por abuso infantil, sometió al niño a abusos sistemáticos mientras lo manipulaba psicológicamente, repitiéndole que sus padres lo habían abandonado. En realidad, la familia Steiner estaba desesperada. El padre, Delbert Steiner, y la madre, Kay Steiner, junto con sus otros hijos, pasaron años buscando a Steven. Distribuyeron volantes, aparecieron en programas de televisión y siguieron cada pista posible. La comunidad de Merced se unió en la búsqueda, pero Steven parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Parnell trasladó a Steven frecuentemente, mudándose de ciudad en ciudad en el norte de California. Matriculó a Steven en escuelas bajo nombres falsos, presentándose como su padre. Steven, ahora llamado Dennis Parnell, asistía a clases normalmente, pero había sido tan condicionado por las mentiras de Parnell que ni siquiera intentaba pedir ayuda. Con el tiempo, Parnell permitió a Steven más libertades. El niño hacía amigos en la escuela, participaba en actividades normales, incluso tenía trabajos ocasionales, pero siempre regresaba a casa de Parnell convencido de que no tenía otro lugar a donde ir. Parnell había destruido tan efectivamente su sentido de identidad que Steven había olvidado parcialmente su apellido real y los detalles de su familia biológica. A medida que Steven crecía y entraba en la adolescencia, Parnell comenzó a perder interés en él, prefiriendo víctimas más jóvenes. En febrero de 1980, cuando Steven tenía 14 años, Parnell secuestró a otro niño, Timothy White, de apenas 5 años, de Ukiah, California.
La presencia de Timothy despertó algo en Steven. Viendo el terror en los ojos del niño pequeño, Steven recordó su propio secuestro 8 años atrás. Se dio cuenta de que Timothy sufriría el mismo destino que él había experimentado si no hacía algo. Después de 2 semanas de la llegada de Timothy, Steven tomó la decisión más valiente de su vida: escapar y llevar a Timothy con él. El 1 de marzo de 1980, mientras Parnell estaba trabajando, Steven tomó a Timothy de la mano y huyeron. Caminaron varios kilómetros hasta que Steven detuvo a un transeúnte y le pidió que los llevara a la estación de policía. En la estación, Steven declaró: «Soy Steven Steiner. Fui secuestrado hace 7 años, este es Timothy White. Fue secuestrado hace 2 semanas. Queremos ir a casa». La noticia de la reaparición de Steven Steiner causó sensación nacional. El niño que había sido dado por muerto hacía años había regresado, ahora un adolescente de 14 años que había salvado a otro niño del mismo destino. La reunión con su familia fue agridulce. Steven había cambiado drásticamente, su familia también. Sus padres habían envejecido por el dolor y sus hermanos eran ahora prácticamente desconocidos para él. Steven luchó por adaptarse a su antigua vida, sufriendo de pesadillas, ansiedad y dificultades para confiar en adultos. Kenneth Parnell fue arrestado, juzgado y condenado a 7 años de prisión por secuestro, una sentencia que muchos consideraron escandalosamente leve. Cumplió solo 5 años antes de ser liberado. Steven testificó valientemente en el juicio, ayudando a asegurar la condena de su captor. Tristemente, la historia de Steven Steiner tuvo un final trágico. El 16 de septiembre de 1989, cuando tenía solo 24 años, Steven murió en un accidente de motocicleta en Merced. Dejó atrás a su esposa y 2 hijos pequeños. La comunidad que lo había recibido como un héroe lloró su muerte prematura. Feliz, la tortura del vecino psicópata. El 29 de julio de 1995, en la localidad de Baraboo, Wisconsin, el joven Thaddeus Tad Phillips, de apenas 13 años, vivió una experiencia que desafía toda comprensión humana. Lo que comenzó como una noche ordinaria en el hogar familiar se transformó en 43 horas de tortura sistemática que casi le cuestan la vida. Aquella noche, Tad se había quedado dormido en el sofá de la sala de estar mientras veía televisión junto a su hermana menor. Sus padres, creyendo que sus hijos estaban seguros en el hogar, se retiraron a sus habitaciones. Sin embargo, alrededor de la medianoche, alguien ingresó sigilosamente a la residencia de los Phillips. Joseph Joe, un vecino de 17 años que vivía a pocas casas de distancia, había planeado meticulosamente su ataque. Joe, quien aparentaba ser un adolescente normal ante la comunidad, albergaba impulsos violentos profundamente perturbadores. Esa noche, cargó el cuerpo semiconsciente de Thad fuera de su casa y lo llevó a su propia vivienda, ubicada en la misma calle. Cuando Thad despertó completamente, se encontró de pie frente a la casa de Joe en la oscuridad de la madrugada. Joe le indicó que entrara, y el niño, confundido y reconociendo a su vecino, obedeció sin sospechar el peligro inminente. Al ingresar, Thad notó que la casa estaba en completo desorden. Carteles esparcidos por el suelo, automóviles de juguete dispersos, paquetes de bocadillos abiertos y ningún adulto presente. Joe comenzó a conversar casualmente con Thad sobre tarjetas de béisbol y otros intereses comunes, creando una falsa sensación de normalidad. Mencionó que estaba organizando una fiesta a la que asistirían algunos amigos mutuos, lo cual entusiasmó al joven Thad. Luego, Joe le propuso mostrarle su colección de tarjetas coleccionables en su habitación del segundo piso. Una vez en el dormitorio, mientras Thad examinaba las tarjetas sobre la cama, Joe súbitamente se abalanzó sobre él, derribándolo violentamente. Antes de que el niño pudiera reaccionar, el agresor agarró su pie derecho y lo torció con fuerza brutal en dirección contraria, fracturando los huesos con un sonido audible. El dolor era insoportable y Thad comprendió instantáneamente que debía escapar o moriría en ese lugar. Con adrenalina recorriendo su cuerpo a pesar del dolor agudo, Thad logró liberarse momentáneamente y corrió hacia las escaleras, arrastrando su pie destrozado. Atravesó la sala de estar cojeando desesperadamente hacia la puerta principal, pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la salida, sintió el brazo de Joe rodeando su cuello en una llave de estrangulamiento. Joe lo arrastró de regreso a la sala de estar y, enfurecido por el intento de fuga, comenzó a golpearlo brutalmente, fracturándole el fémur y el hueso de la cadera. El dolor era tan extremo que Thad perdió el conocimiento. Horas después, Thad recuperó la consciencia y se encontró recostado en el sofá junto a Joe, quien ahora actuaba como si nada hubiera ocurrido, intentando retomar una conversación amistosa. Este comportamiento esquizofrénico aterrorizaba aún más al adolescente.
Finalmente, Thad reunió el valor para preguntar por qué le estaba haciendo esto. La respuesta de Joe fue escalofriante. Oh, no es nada personal, simplemente disfruto romper huesos. Esta confesión revelaba la naturaleza psicopática de su agresor, quien veía el sufrimiento humano como una forma de entretenimiento personal. Cuando Joe finalmente subió a dormir, Thad permaneció en el sofá, físicamente incapaz de moverse debido a sus múltiples fracturas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron inmediatamente, provocando que cayera al suelo con un golpe seco que le causó dolor insoportable y le hizo perder nuevamente el conocimiento. A la mañana siguiente, Joe encontró a Thad tirado en el suelo de la sala. El niño, desesperado, le preguntó si podía llamar a sus padres. Sorprendentemente, Joe accedió y le entregó el teléfono. Thad marcó el número con manos temblorosas, esperando escuchar la voz de su madre, pero solo escuchó las risas burlonas de Joe. Joe había cortado previamente el cable telefónico. Sin embargo, Thad, demostrando una inteligencia excepcional bajo presión, simuló encontrar la broma divertida y se rió junto con su captor, intentando ganarse su confianza. Durante las siguientes horas, ambos vieron televisión juntos en una parodia grotesca de normalidad. Pero súbitamente, sin provocación aparente, Joe se levantó del sofá con expresión furiosa, arrastró a Thad escaleras arriba hasta su habitación, y esta vez le torció el pie izquierdo con la misma brutalidad, fracturándole ambos tobillos. Thad sabía que si no actuaba, no sobreviviría. Con la desesperación otorgándole fuerza, intentó atacar a Joe, pero el adolescente mayor lo sometió fácilmente, presionando una almohada sobre su rostro, mientras le advertía que si volvía a resistirse, le rompería el cuello y la columna vertebral. Ted cesó su resistencia, comprendiendo que la cooperación temporal era su única estrategia de supervivencia. En un giro perturbador, Joe reveló entonces una colección de aparatos ortopédicos, vendajes y material médico. Explicó a Ted que disfrutaba tanto reparar huesos como romperlos, mostrando una fascinación enfermiza por el proceso completo de lesión y curación. Procedió a colocar férulas improvisadas en las piernas de Ted y envolver sus pies fracturados con múltiples calcetines en un intento amateur de estabilizar las fracturas que él mismo había causado. El resto de ese día y la noche subsecuente, Joe continuó su ciclo demencial de romper y reparar los huesos de Thad, infligiendo un sufrimiento físico y psicológico inimaginable. Finalmente, Joe anunció que saldría de la casa, dejando a Thad solo en el dormitorio. Desde su confinamiento, Thad escuchó a Joe hablando por teléfono en el piso inferior, lo que significaba que existía otro aparato telefónico funcional en la residencia. Sin embargo, antes de partir definitivamente, Joe regresó al dormitorio y continuó fracturándole más huesos a Thad, asegurándose de que estuviera demasiado lesionado para intentar escapar. Una vez que Joe finalmente se marchó, Thad, reuniendo cada gramo de voluntad que le quedaba, se arrastró fuera de la cama y comenzó el descenso agónico por las escaleras. Sin poder usar sus piernas destrozadas, se impulsaba únicamente con sus brazos. A mitad del descenso, el dolor lo hizo perder el conocimiento nuevamente, cayendo y rodando por los escalones restantes. Entrando y saliendo de la consciencia durante horas, Thad logró finalmente arrastrarse hasta la cocina. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Joe había regresado acompañado de su novia. Por fortuna, Thad estaba oculto detrás de la puerta y no fue detectado inmediatamente. Después de aproximadamente una hora, la novia se marchó, y Joe descubrió a Thad escondido detrás de la puerta. Como castigo por intentar escapar nuevamente, comenzó a saltar sobre las piernas ya fracturadas de Thad con sus rodillas, incrementando exponencialmente su agonía. Para este momento, era la mañana del segundo día de cautiverio. Joe le confesó a Thad que había torturado y asesinado a otros jóvenes anteriormente, fracturándoles los huesos antes de matarlos. Esta revelación confirmaba los peores temores de Thad. Estaba destinado a morir en esa casa. Joe esperaba otra visita de su novia, así que encerró a Thad en el armario del dormitorio. Para entonces, las fracturas múltiples habían causado hemorragias internas severas, y Thad sabía que le quedaban pocas horas de vida si no escapaba inmediatamente. Dentro del armario oscuro, las manos de Thad tocaron algo sólido, una guitarra eléctrica. Con las últimas reservas de energía que le quedaban, tomó el instrumento y lo estrelló repetidamente contra la puerta del armario hasta romperla. Arrastrándose nuevamente, se lanzó por las escaleras, perdiendo una vez más el conocimiento brevemente. Al despertar, se dirigió a la cocina donde había visto previamente un teléfono de pared. Tiró del cable hasta derribarlo y el aparato cayó golpeándolo en el rostro. Con dedos temblorosos, marcó el 900. La operadora de emergencias escuchó la voz débil de un niño al borde de la muerte pidiendo ayuda desesperadamente.
La policía y paramédicos llegaron en minutos, encontrando a Thad tirado en el suelo de la cocina, su piel amoratada por completo debido a la extensa hemorragia interna y las innumerables contusiones. Thad Phillips fue trasladado de emergencia al hospital, donde requirió múltiples cirugías reconstructivas y meses de rehabilitación física. Los médicos declararon que si hubiera permanecido 1 o 2 horas más sin atención médica, habría fallecido por shock traumático y hemorragia interna. Joseph fue arrestado y juzgado. Enfrentó cargos de intento de homicidio en primer grado, secuestro agravado, tortura y múltiples cargos de agresión con lesiones graves a un menor. Fue sentenciado a 100 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Thad Phillips, contra todo pronóstico, sobrevivió. Aunque quedó con discapacidades permanentes debido a las fracturas mal consolidadas y el daño nervioso, logró recuperar parcialmente la movilidad y adaptarse a una vida normal. Su historia se convirtió en un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para resistir y sobrevivir ante circunstancias inimaginables. Hoy en día, Thad comparte su experiencia para concientizar sobre los peligros ocultos que pueden acechar incluso en vecindarios aparentemente seguros y para inspirar a otros sobrevivientes de traumas violentos a no rendirse nunca, sin importar cuán desesperada parezca la situación.